Buenos días a todos. Vamos a empezar, buenas tardes, perdón. Vamos a empezar nuestro servicio de hoy. Espero que todos estén bien y listos para adorar al Señor, cantar unos cantos y recibir de la palabra hoy. Con eso hay que orar y alabar al Señor. Señor, te damos gracias por traernos aquí un día más. Un día más, Señor, que podemos juntos como iglesia adorar tu nombre, exaltar tu nombre, Señor, y recibir, Señor, de tu palabra, estudiar tu palabra juntos, Señor. Y pedimos, Señor, que abres nuestros corazones y oídos, Señor, para escuchar y entender y aplicar tu palabra en nuestras vidas, en cada momento, cada día, Señor. Sin temor, sin pena, Señor, confiados de que somos tuyos y que tú eres nuestro Dios. Bendice este servicio de hoy, Señor. Y oramos, Señor, en tu nombre. Amén. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Señor, eres tú quien nos ha librado, Señor, nos ha salvado. Y es a ti, Señor, quien adoramos, a quien cantamos, Señor, y a quien rendimos toda nuestra vida, Señor. Sabemos que fuiste tú y solo tú, Señor, que nos salvaste. Te damos gracias. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre.
Señor, fue solo por tu sangre que derramaste en la cruz. Confiamos en ti, Señor, vivimos para ti. Y ponemos todo en tus manos, Señor. Te adoramos y te damos gracias. Y oramos en tu nombre, Señor. Amén. Es tiempo de los anuncios. Recuerden, cada domingo el servicio de inglés a las 9 de la mañana. Estamos aquí en Los Ángeles. Y el servicio de español a las 11 de la mañana también, el domingo. Si quieren acompañarnos, si es para los dos servicios o cualquiera de ellos, es a las 9 en inglés, a las 11 en español. Si conocen a familiares, invítelos, aunque hablen inglés o en español, tenemos esos servicios para ustedes. Y las ofrendas, si los quieren dar, tenemos un canasto que lo pueden ponerlo ahí, o tenemos pueden mandarlo por Zelle si tienen Wells Fargo o Easy Tide, una aplicación que pueden subir en su teléfono buscando a la iglesia. Y recuerden, como siempre, si quieren oración por algo, estamos aquí para orar por ustedes. Es bueno orar como iglesia juntos en nuestro tiempo privado durante las semanas, saludable, y nos ayuda a crecer más, más en amor para uno al otro, ¿verdad? Con eso hay que orar y seguir con alabanza y luego con la predicación de hoy. Señor, te damos gracias una vez más por dejarnos, Señor, seguir juntando, Señor, como iglesia. Pedimos, Señor, que nos guíes cada momento, Señor, que tu voluntad se haga, Señor, en nuestras vidas, y que tu voluntad se haga aquí en la iglesia, Señor. Que no nos desviemos, Señor, de tu verdad, que seguiremos, Señor, conforme a tu palabra, Señor. Confiamos en ti siempre, en cada etapa de nuestras vidas, Señor. En cada aspecto, Señor, confiamos en ti, Señor, sabiendo que tú provees todo lo que necesitamos, Señor. Te adoramos, Señor. Te damos gracias, Señor, y oramos en tu nombre. Amén. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Y santo como tú no hay nadie, Dios incomparable, abres tú mis ojos, Cristo, y quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Damos Cristo.
Cristo Jesús no hay otro nombre igual. Cristo no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo, Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo, y quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Y santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo, y quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Adoramos, Señor. Nos plantamos, Señor, en ti, en tu verdad, Señor. Y construiré mi vida en tu amor. Ahí estoy seguro y mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Y construiré mi vida en tu amor. Ahí estoy seguro y mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo, y quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Y construiré mi vida en tu amor. Ahí estoy seguro y mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo, y quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Y Señor, te damos gracias en esta noche porque eres bueno, porque eres grande. Te damos gracias, mi Señor, porque nos diriges en toda verdad. Te doy gracias, Señor, por la manera que tu palabra nos instruye, Señor. Te doy gracias porque nos habla sobre la oposición y los enemigos que tenemos en el Evangelio. Pero también te doy gracias, Señor, porque nos habla de las personas fieles que están a nuestro lado. Te doy gracias, Señor, por que nos habla, Señor, que tenemos a ti, quien nos sostiene, nos guarda, Señor. Te doy gracias, Señor, porque en caminando contigo, Señor, sentimos y miramos, Señor, el peso, Señor, de la oposición, pero también vivimos
creemos y sentimos, Señor, la bendición de los que caminan contigo también. Oramos estas cosas y te damos gracias por todas tus obras en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomamos nuestro lugar en esta noche y nos preparamos para el estudio de esta noche y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en segunda de Samuel, capítulo 17, versículo 23 al 29, donde estaremos estudiando esta noche sobre los que se oponen a Cristo, los que se oponen a los ungidos de Dios, los que se oponen a la palabra y también a los fieles, a los que se ponen fuertes contra la oposición. Una de las cosas que hemos visto mucho a través de nuestros estudios de segunda de Samuel es que David tenía muchos enemigos. David había pasado por muchos pleitos y hemos visto eso desde nuestros estudios en primera de Samuel, donde estudiamos que David tenía a Saúl, tenía el rey detrás de él. Miramos que David tenía a Goliat, tenía a los filisteos. David siempre estaba peleando y siempre andaba en pleitos. Los enemigos de David eran muchos y volteamos a segunda de Samuel y seguimos mirando la misma cosa. Ahora los enemigos de David son sus hijos, los de su propia casa. Y lo que hemos visto a través de todo eso, mirando todos los enemigos de David, también hemos visto todas las amistades de David. Lo bonito de estudiar David y lo bonito de estos estudios es que si uno quiere alientarse con David y decir, no, pues yo soy con David, cuando salgo, no salgo de una, cuando ya estoy entrando en otra, y se siente así, que está siendo tirado por los problemas de este mundo y todas estas cosas. Nuestra naturaleza como seres humanos y desafortunadamente como cristianos es de querer llegar al lugar donde decimos nadie está conmigo, estoy solo, pobrecito yo, nadie me quiere y nadie quiere hablar conmigo. Alguien denme un abrazo y una toallita para limpiarme las lágrimas. Todo cristiano quiere llegar ahí. Todo cristiano, cuando algo le pasa, inmediatamente llega, estoy solo. Se le poncha una llanta, nadie está conmigo. Pierde el trabajo, nadie me entiende. Mi situación es diferente. Y todo el cristiano, desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque el cristiano más que cualquier otra persona sobre la tierra es el que según tiene que tener el entendimiento, nunca estoy solo. No podemos decir amén a Romanos 8 y después voltear y decir nadie está conmigo. Es decir, no entiendo Romanos 8. Romanos 8 nos dice que tenemos el Espíritu de Dios está intercediendo por nosotros. Nos promete Romanos 8 que tenemos a Jesús en nosotros, está con nosotros siempre. Decir el cristiano que dice estoy solo, él está diciendo a Mateo 27 y 28, Señor, tú no vas a estar conmigo hasta el fin del mundo. Y es lo que nos promete Jesús. El cristiano que dice nadie está conmigo es el que le dice a Filipenses, no es cierto, el Señor no termina lo que Él empieza. El cristiano que dice que está solo le está diciendo al Señor cuando le dice al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, le está diciendo, no es cierto. El cristiano más que cualquier otra persona en el mundo es el que menos nunca tiene que decir, estoy solo, porque tiene a Jesús, tiene a Dios, tiene al Espíritu Santo. Pero el cristiano también tiene la iglesia, que el mundo no tiene.
Y el cristiano que dice que estoy solo es decir a Jesús, cuando Jesús dice sobre esta piedra, estableceré mi reino, mi iglesia. No dice reino, mi iglesia. Es decirle al Señor en ese momento, eres mentiroso, nunca estableciste iglesia. Obviamente nadie se va a atrever a decir eso, pero en el corazón y con nuestras acciones decimos mucho. Y el cristiano que dice que se encuentra solo y no tiene nadie, es porque no quiere tener a nadie. David en toda su situación, en todos sus problemas, nunca se encontró solo, siempre tenía soldados al lado de él, siempre tenía amistades que estaban con él, y eso es cierto del cristiano. La diferencia entre David y nosotros es que David estaba dispuesto a reconocer y apoyarse en ellos. Nosotros decimos, es que mi situación es diferente, no vas a entender. Aunque has pasado por 95% por lo que yo estoy pasando, el 5% es tan diferente que es imposible que me ayudes, que es algo ridículo. Porque el 5% es el nombre, es posiblemente el sexo. Uno lo pasó como mujer, el otro como hombre. Y hasta si queremos hablar de Job, nuestro personaje favorito de sufrimiento, y queremos decir, soy como Job. Nos dice la Biblia que los amigos de Job, al escuchar lo que había pasado, estuvieron ahí rápidamente. Y Job no los dejó. Job no dijo, no, ustedes váyanse, no me miren así. Job no dice, no me he bañado, por favor, estoy feo. Job en su tristeza deja que ellos le empiecen a ministrar. Su ministro no era tan bueno, pero ellos lo intentaron. Y el punto es que el cristiano nunca está solo. El cristiano tiene alguien siempre a su lado, y es lo bello de caminar con el Señor. Leemos 2 Samuel capítulo 17, versículo 23. Viendo a Ahitofel que no habían seguido su consejo, aparejó su asno, se levantó y fue a su casa, a su ciudad, puso en orden su casa y se ahorcó. Así murió y fue sepultado en la tumba de su padre. Llegando David a Mahanaim, Absalón pasó el Jordán y con él todos los hombres de Israel. Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Amasa era hijo de un hombre que se llamaba Itra, israelita, el cual se había llegado a Abigail, hija de Nahas, hermana de Sarbia, madre de Joab. Y acampó Israel con Absalón en la tierra de Galar. Cuando David llegó a Mahanaim, Sobí, hijo de Nahas, de Raba, de los hijos de Amnón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai, Jaladita de Rogelim, trajeron camas, copas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, semillas tostadas, miel, cuajada, ovejas y queso de vaca, para que comieran David y el pueblo que estaba con él. Pues decían, el pueblo está hambriento, cansado y sediento en el desierto. ¿Qué leemos aquí? Empezamos con el 23. Algo que me ha encantado tanto de este libro, y no sé si se pueden recordar conmigo, es que cada vez que algo malo le pasa a uno de los personajes malos, el autor de este libro lo escribe tal y como está, no le agrega emoción, no le agrega nada, porque las personas que mueren en este libro al menos mueren sin dignidad en cómo se dice.
Noten las palabras, el vocabulario en el 23. Viendo a Aitofel que no habían seguido su consejo, aparejó su asno, se levantó y fue a su casa, a su ciudad, puso en orden su casa y se ahorcó. Así murió y fue sepultado en la tumba de su padre. Son detalles. Aitofel era un hombre fiel hasta que llegamos a 2 Samuel 16. Aitofel era un hombre que nos dice la palabra de Dios, que cuando él hablaba, cuando él daba consejo, era como recibir consejo de Dios o de la palabra de Dios. Y termina Aitofel ahorcado, muerto, quitándose su vida solo porque Absalón no recibió su consejo, no lo tomó como opinión. Y hay varias razones por qué se mató. Una de ellas, él estaba posiblemente detrás, él pensaba, si Absalón llega al reino, él será el rey encargado, la foto, él recibirá la imagen, pero yo seré el que esté manejando el reino. Yo voy a estar moviendo todo y el reino va a hacerse como yo quiera. 1. 2. Si encuentra y cuando David llegue a retomar el trono, él va a morir de una muerte muy, muy vergonzosa. Tercero era el orgullo de mirar que nada, su palabra ya no era lo mismo. Y la cuarta razón porque él se mata es porque a lo mejor él miró lo que iba a pasar, que David iba a ganar, el Señor estaba con David. Se quita su vida este hombre y con eso miramos alguna cosa. El que le da su espalda al Señor, el que no es fiel al Señor, el que no es fiel a las cosas que el Señor lo manda hacer, no recibe del Señor bendición. La marca de un cristiano es que el cristiano es fiel. El cristiano se mantiene fiel siempre. Y lo que miramos en la palabra de Dios es que los que no son fieles al Señor y los que no se arrepienten de eso no reciben del Señor nada bueno. Y los que no son fieles al Señor siempre van a ser rechazados por el Señor. Y Aitofel, hace algunas semanas hice la comparación entre él y Judas, que es una comparación muy interesante. Y es muy interesante que los dos hombres mueren de la misma manera. Los dos hombres se ahorcan, los dos hombres se quitan la vida, los dos hombres con ministerios y con una posibilidad grande de ser usados por el Señor, pero en su orgullo terminan muertos solos. El cristiano camina bajo la humildad de su Padre y el cristiano que se quiere elevar será bajado. El cristiano que no quiere someterse a la palabra de Dios será el cristiano que nunca recibe corrección. Y algo que he mirado mucho en la palabra y he mirado mucho en mi vida, a nadie de nosotros nos gusta la corrección, obviamente. A nadie no sé ustedes, pero a mí no me gusta el sentimiento de la convicción. No me gusta, porque me da saber que algo mal está pasando. No me gusta sentir la convicción. Estoy agradecido por ella, pero no me gusta cuando el Señor trae convicción a mi corazón. No me gusta. Pero lo que me doy cuenta es que prefiero caminar sintiendo la convicción del Señor siempre que nunca sentirla. Prefiero caminar leyendo mi Biblia y mirando que cuánto me lastima mi Biblia porque me está corrigiendo una y otra vez que a nunca ser corregido. Prefiero leer la Biblia, entenderla y sufrir de mi pecado delante del Señor, que leer mi Biblia y decir todo está bien, nada está mal. Porque la Biblia es bien clara, el Señor corrige a los suyos. El Señor castiga o corrige a sus hijos, a los que ama.
Y es algo que tenemos que ver. ¿Cuántas veces me está corrigiendo el Señor? Y esa pregunta se contesta dependiendo cuántas veces estás leyendo tu Biblia. Y el cristiano que no levanta su Biblia es el cristiano que le está diciendo al Señor, no quiero ser tu hijo. Porque el Señor no te va a corregir manejando, escuchando música solamente. El Señor no te va a corregir escuchando un sermón 2 veces a la semana, o uno, no sé. El Señor te va a corregir diariamente cuando estés en su palabra, escuchando de Él. Porque así es como el Señor corrige. Yo no había sido corregido tanto por mi mamá hasta que empecé a vivir con ella de nuevo. Cuando no viví con ella, los años que no viví con ella, no recibí mucha corrección porque no viví con ella. Y ahora que vivo con ella, pienso que todos los días hay algo que me está corrigiendo. Hay veces 2, 3, 4 veces. Y así es con el Señor. El cristiano que no está siendo corregido por su Padre, no es porque todo le va bien, es porque no está cerca de tu Padre. ¿Cómo te va a corregir tu Padre si no te puede hablar? El cristiano se tiene que acercar a su Padre para ser corregido. Y lo bello de nuestro Padre Celestial que nos corrige con toda gracia. ¿Qué nos dice el libro de Romanos? Es la bondad de Dios que nos dirige al arrepentimiento. El Señor nunca nos va a dirigir en el arrepentimiento bajo vergüenza. Siempre será su bondad que nos va a hacer decir, Señor, eres bueno, perdóname por mis pecados. La corrección no se siente bien, pero les prometo, es mucho mejor ser corregidos por el Señor que nunca escuchar de Él. Mucho mejor. Dice el 24, llegando David a Mahanaim, Absalón pasó el Jordán y con él todos los hombres de Israel. Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Amasa era hijo de un hombre que se llamaba Itra, israelita, el cual se había llegado a Abigail, hija de Nahas, hermana de Sarbia, madre de Joab. Y acampó Israel con Absalón en la tierra de Galar. Llega el ejército de Absalón y con él los hombres que están detrás de David, los enemigos de David. Al leer esta historia y al leer la palabra de Dios, una de las cosas que me doy cuenta es que en el Antiguo Testamento Israel siempre tenía su oposición, siempre tenía sus enemigos. Miramos a Abraham, miramos a Jacob, miramos a David, miramos a Moisés, miramos a Ezequiel, miramos a Daniel. Nombren el personaje y esa persona, miramos a Esther, miramos a todas estas personas. Todas estas personas tenían oposición, tenían problemas, tenían personas que estaban detrás de ellos. Miro el Nuevo Testamento y me doy cuenta que es la misma cosa. Y miro el estado de la iglesia en este año y en nuestros tiempos y miro es la misma cosa. La iglesia, el evangelio, el cristiano siempre va a tener oposición. El cristiano siempre va a tener personas que no creen en ellos, que no creen en el evangelio, personas que dicen, no puedes, no se puede. Personas que van a querer destruir nuestro carácter, personas que van a querer hablar mal de nosotros para destruir nuestro testimonio, personas que van a tratar de encontrar cosas malas con nuestras vidas para, según ellos, exponernos y todo eso para traer solamente vergüenza. Y es lo que vamos a ver en nuestras vidas una y otra vez, siempre. Y David aquí teniendo oposición, lo que miramos siempre es que el Señor estaba cuidando y manejando esta situación. Al leer los evangelios de Jesús nos damos cuenta que Jesús tenía enemigos donde quiera. Donde Él iba, Él tenía a alguien que estaba ahí, listo para corregirlo, listo para decirle algo. El cristiano se nos promete muchas cosas y pienso que una de esas cosas es que vamos a tener la oposición.
Pablo entra al ministerio, nos dice la palabra de Dios conforme a Pablo, que el Señor le había dicho, nos dice esto en el libro de Hechos, que a Pablo se le había dicho que él iba a sufrir mucho por causa de Jesús. Me impacta Pablo y cómo él sabiendo que iba a ir a Jerusalén y posiblemente morir, que él todavía fue. Me impacta porque la iglesia le decía a la iglesia en Efesio donde él se encontraba, no vayas, algo mal te va a pasar. Y Pablo, entendiendo, voy a sufrir mucho por Cristo, y eso está bien. Porque Pablo, el mismo Pablo que sufrió mucho por Cristo, al final en Filipenses nos dice, todo lo considero basura por el hecho de seguir a Cristo. Y nos dice Pablo en otra escritura que no se comparan las tribulaciones de este mundo, no se comparan al gozo que vamos a tener en Cristo. El cristiano entiende una cosa, en este mundo voy a tener tribulaciones, en este mundo voy a tener oposición, pero el cristiano entiende una cosa, no se compara lo que estoy pasando con lo que viene. Lo que viene es mucho mejor de lo que está pasando ahorita. Lo que está pasando ahorita a lo mejor no se siente bien, a lo mejor no es algo que quiero, a lo mejor no es algo que me agrada, pero no se compara nunca a lo que está por venir. Y aquí David está rodeado. Absalón y sus hombres están listos de atacarlo. Y después llegan las buenas noticias, versículo 27. Cuando David llegó a Mahanaim, Sobí, hijo de Nahas, de Raba, de los hijos de Amnón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai, galadita de Rogelim, trajeron, y noten estos hombres, Absalón tiene a sus hombres, tiene a los que van por David, David por la mano de Dios tiene a los suyos, y miren lo que traen estos hombres. Trajeron camas, copas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, semillas tostadas, miel, cuajada, ovejas y queso de vaca. Estos hombres vienen y no vienen con manos vacías. Estos hombres vienen para reforzar y fortalecer el pueblo de David. Lo bonito de esto es que el cristiano tiene que creer, tiene que entender, tiene que caminar con esto. En medio de tanta oposición, yo tengo un Dios que va a utilizar a su pueblo para fortalecer mi mano. El cristiano tiene que entender que la fortaleza de su vida no va a venir de la mano de Dios. ¿Qué digo con eso? No estoy diciendo que Dios no va a proveer, pero el cristiano tiene que saber que la provisión de Dios, la fortaleza de Dios, no vendrá de una mano sospechosa. No va a venir con una nube, no va a venir con una voz, no va a ser un toco de puerta y una voz, estoy contigo, te traje esto. No va a llegar así. La mano de Dios y la provisión de Dios, la fortaleza de Dios no vendrá a través de eso. Sería bonito, sería espantoso si somos honestos, pero sería bonito que hasta el dormido nos levante el Señor y nos diga como Pedro, come. Así no va a pasar. El cristiano que está en necesidad no va a recibir de Dios cosas del cielo. No va a abrir su puerta y mirar pan sobre el piso. Y si lo mira, especialmente en el tiempo, en el clima donde vivimos, no lo vamos a tocar porque estaba en el piso. Pero nosotros tenemos que entender que la fortaleza de Dios
no va a venir del cielo. Va a venir de tus hermanos y de tus hermanas de la iglesia. No va a venir del cielo. El cristiano que dice, le estoy orando al Señor que me ayude y no me ayuda. Pero la hermana me sigue llamando. Y el hermano me sigue llamando. Sigo pensando que le tengo que pedir ayuda a fulano de tal. Sigo pensando que tengo que recibir consejo de fulano de tal. Tiene que entender que de ahí va a venir. El matrimonio que necesita consejería no la va a recibir de Dios. No la va a recibir. El matrimonio que dice, el Señor me va a restablecer mi matrimonio, ¿cómo lo va a hacer? Pues Él va a bajar y nos va a hablar a los dos. No, nunca va a suceder eso. Y nosotros vivimos con una imaginación pensando, pues va a bajar del cielo. No sé si han leído esta porción de la Biblia. Jesús ya bajó. Cuando Él baje no va a ser para arreglar tu matrimonio, va a ser para condenar al mundo. El que va a ayudar tu matrimonio no va a ser Dios físicamente. Va a ser Dios a través de su pueblo. Va a ser Dios a través de su Biblia. Y va a ser Dios a través de sus líderes, de su pastor que Él ha puesto para dirigirnos. El que dice el Señor me va a ayudar. Y solo el Señor. Ponte muy cómodo donde estés porque nada te va a sacar de ahí. Pero el que dice, Señor, estoy dispuesto a pedir ayuda, es el que de verdad va a salir. Hace algunas semanas tenía un dolor en la muñeca bien feo. Y mamá me decía, vamos para que te soben. Sí, vamos, nunca fui. Me compré unas cosas del Amazon y me compré todo esto, gracias a Dios. Se me compuso porque tuve que poner hielo y todo eso y ya no me duele. Soy sano. Y la realidad es que un dolor de muñeca se puede arreglar solo. Un matrimonio no se puede arreglar solo. Una vida espiritual muerta no se puede arreglar solo. Si yo no entiendo la Biblia, no se puede arreglar solo. Problemas financieros no siempre se arreglan solo. Y el cristiano tiene que estar dispuesto a pasar por esa según vergüenza para poder ver la mano de Dios. Les volteo la imagen al hombre que sus amigos lo bajaron del techo. Les pregunto una cosa, ¿piensan que eso da vergüenza? Sí, claro que sí. Imagínense ser el hombre que cada vez que te miran, a ti te bajaron del techo. Sí, fui yo. ¿Cómo estás? Pues bien, del techo. Ser el hombre que el Señor le puso lodo. Vergüenza. Te puso lodo en los ojos, sí. Qué asco, ¿no? Y de una parte sí, qué asco. De la otra parte el hombre dice, pero puedo ver. De una parte sí, qué vergüenza que me bajaron de un techo. De la otra parte puedo caminar. Miramos a Lázaro. Lázaro, tú saliste, tú estabas muerto, saliste y apestabas, porque apestaba donde los muertos. Sí, pero ahora estoy vivo. La vergüenza que el cristiano tiene que pasar para pedir ayuda no se compara a la restauración y el poder que recibe de la mano de Dios. Trae más vergüenza y nos debe traer más vergüenza fracasar en el matrimonio que pedir ayuda, que alguien nos ayude en el matrimonio. La vergüenza más grande el divorcio que unas 3, 4 pláticas en consejería. Es menos vergüenza.
trae más vergüenza no tener nada de comer que pedirle al hermano $20 para comprarse, no sé, un pollo, o $100 para comprarse marqueta. Trae más vergüenza lo peor que recibir el poder y la fortaleza. Imagínense David al recibir esta ayuda, que él diga: no, yo soy el rey. ¿Qué es esto? A mí me traen su limosna, yo soy el rey. Imagínense si David se hubiera puesto en eso. Yo vivía en un palacio y me traen una cama al desierto. Imagínense, el cristiano que no pide ayuda es un ridículo. Y lo digo así porque no nos podemos salvar. Hermanos, no nos podemos salvar. Si yo necesito al Señor, que Él... Hermanos, nosotros necesitábamos que Dios, el Dios eterno, bajara de su trono, se convirtiera en un ser humano, bajara y se convirtiera en un bebé precioso como el que tenemos aquí, donde no puede controlar nada, donde necesita que alguien lo cargue, que alguien le dé de comer, que alguien lo limpie. Todos aquí sabemos cuánto pueden los bebés ser solos. Nada. Si nuestros hermanos dejan al bebé en un lugar, ahí quedó el bebé. Ahí quedó. Si mañana los hermanos dicen: ya no le vamos a dar de comer, ahí quedó el bebé. Ahí queda. Nuestro Señor bajó del cielo, se convirtió en bebé, creció, murió, resucitó, para que nosotros tuviéramos la vida eterna. Y tuvo que ser eso porque nosotros éramos incapaces de hacer cualquier cosa para lograrlo. Nosotros no pudimos alcanzar ni 10% de la salvación solo. No era como si el Señor dijo: no, pues ya, ellos ponen 10, yo pongo el 90, yo pago y ellos ponen la limosna. Él tuvo que hacerlo todo. Y después de morir, después de resucitar, después de establecer su iglesia, ¿qué hace? Nos tiene que abrir los ojos porque somos ciegos y tontos. Nos tiene que ablandar el corazón porque el corazón está duro. Y después nos tiene que dar de su Espíritu Santo, porque al mirar que bajó, al mirar que murió, al mirar que resucitó, no es suficiente para nosotros. Todavía nos distraemos con el dinero, con el amor, con la familia, con el trabajo. Nos distraemos. Necesitamos a su Espíritu Santo. Nos deja su iglesia. Y después de dejarnos su iglesia, nos deja su Biblia, porque la iglesia no es suficiente, porque está muy lejos, está muy cerca, está afuera, está adentro, está caliente, está frío. No es suficiente, nos deja su Biblia, y al dejarnos su Biblia nos deja pastores y maestros, porque no es suficiente. No la entiendo, es muy aburrida, no me gusta leer, pero no me gusta esto. Nos deja maestros para que nos enseñen, porque no es suficiente. Hermanos, el cristiano que no pide ayuda es un ridículo, porque es lo más básico del cristiano. El cristiano, más que cualquier otra persona, entiende: pues el pedir ayuda es como recibí mi salvación. Es como la recibí. Imagínense si el ladrón en la cruz hubiera dicho: quiero pedir, pero cuando yo era libre, yo era un hombre que pues solo solo hacía todo. Sería algo ridículo. Esa historia de los dos ladrones que están colgados al lado de Jesús
es una buena imagen del mundo y del cristiano, pero también de la iglesia. Porque hay muchas personas en la iglesia que no se atreven a pedir ayuda a Dios porque, me da vergüenza. Le voy a pedir ayuda, quería pedir petición, pero me da vergüenza. Me da vergüenza que sepan lo que está pasando. Les digo un secreto. Yo no estoy bajo la impresión que ustedes son perfectos. Yo estoy bajo la impresión que cosas malas están pasando en sus vidas. No porque son personas malas, sino porque yo veo mi vida y digo, yo estoy lleno de pecado, ellos son llenos de pecado, todos nos necesitamos. El cristiano que no pide ayuda es un ridículo, lo es. Porque no entiende, no ha entendido, así es como yo recibí la salvación. Recibí la salvación porque le dije al Señor, Señor, me arrepiento porque tú hiciste lo que yo nunca iba a poder lograr. Tú me das lo que yo nunca voy a poder hacer. Por eso nosotros decimos y creemos que la salvación es a través de la gracia. Y si el Señor un día nos da un edificio, tendremos detrás de mí donde estoy predicando solo de gloria, para la gloria de Dios. Porque es para la gloria de Dios que nosotros fuimos salvados. Somos salvados para Cristo, por Cristo, en Cristo, para la gloria de Dios. El cristiano el cristiano tiene que saber cómo pedir ayuda. A David le traen todo esto. Le traen todo esto. Y dice el 29, miel, cuajada, ovejas y queso de vaca para que comieran David y el pueblo que estaba con él. Pues decían, el pueblo está hambriento, cansado y sediento en el desierto. Y hay veces que nosotros nos encontramos en nuestros desiertos. Hay veces que nosotros también necesitamos que los hermanos traigan estas cosas. No literalmente, obviamente. No estoy diciendo que lleguen a las casas de los hermanos con camas y no estoy diciendo eso. Pero sí estoy diciendo que si están en necesidad, no tengan vergüenza de pedir ayuda. Porque si les da vergüenza pedir ayuda, entonces eso nos da a saber que te da vergüenza arrepentirte de tus pecados. Y sabemos que el que no se quiere arrepentir de sus pecados no recibe del Señor salvación. Termino con esta historia. Cuando yo entendí y comprendí la gracia de Dios y cuando comprendí lo que Jesús hizo por mí en la cruz, tenía 21 años cuando lo comprendí. Era salvo, pero es una cosa ser salvo, es otra cosa comprender lo que Jesús hizo por ti. Y me recuerdo cuando se me cayó el peso de lo que Jesús hizo por mí. Y estaba viviendo una vida donde yo quería, según yo, llegar a donde yo estaba antes y miraba mi vida espiritual y decía, amén, cuando yo estaba a tal edad, era la persona así, y era así, y era así. Y que quiero ser el cristiano cuando tenía 18 años, ese joven que servía en la iglesia. Y cuando me di cuenta de la gracia de Dios y cuando me tocó todo lo que yo no entendía, yo estaba viviendo una vida donde pensaba, yo tengo acceso al Señor por lo que yo he hecho. Ha sido mi servicio en la iglesia, ha sido mi tiempo en la palabra, mi tiempo enseñando, que me ha ayudado a acercarme al Señor. Y cuando me di cuenta que nada de eso me acercaba al Señor, y lo único que me acerca al Señor es Él,
que me trae a Él, porque es lo que nos dice Jesús. Nadie llega al Padre al menos que el Hijo lo traiga. Y cuando comprendí eso, hermanos, paré de vivir una vida para querer impresionar a Dios, porque no es de impresionar a Dios, porque entendí el Señor ya me ama, el Señor me ha sanado de mi pecado, el Señor me ha restablecido. Yo no tengo que impresionar a nadie. Y desde ese día en adelante, el pedir ayuda se me hizo más fácil, porque el pedir ayuda era como pedir cualquier cosa. Leí el libro del Salmos poquito después de ese tiempo y cambió mi vida, porque pude mirar en el Salmo cómo David le pedía al Señor por todo. Y David era como un niño chiquito. Me daba risa y hoy en día cuando leo los Salmos me da risa cuando dice David: Señor, baja tu oído aquí, porque es cosa de niño pequeño. Hazme caso. Los berrinches de David: si no me vas a ayudar, aléjate de mí. Porque son berrinches, pero son berrinches de un hombre que entiende. Tengo al Dios Todopoderoso que me escucha. Y si el Dios Todopoderoso me escucha, le voy a decir al Dios Todopoderoso todo. Todo. Leemos los salmos y el salmo tiene una oración para todo mundo. El que está deprimido, el que está estresado, el que se siente solo, el que está gozoso, el que tiene envidia, el que está enojado y odia a una persona. Hay un salmo para ti también. Y todos los salmos, muchos de ellos son muy similares, en que todos ellos es David diciéndole al Señor lo que está en su corazón. Y si conocen a David, no todo lo que estaba en su corazón era bueno. Hay que aprender a decirle al Señor lo que está en el corazón, porque el Señor ya lo sabe. Y el Señor no le asusta, no le espanta. El Señor conoce tu corazón y te ama. Y tú sabes tu corazón y apenas te aguantas. Pero el Señor conoce tu corazón y te ama. Hay que parar de ser personas ridículas y hay que pedir ayuda. Hay que orar. Señor, te damos gracias esta noche porque eres bueno, porque eres grande. Te damos gracias, Señor, porque nos diriges en tu palabra siempre. Te damos gracias, Señor, por tu gran salvación. Damos gracias, Señor, porque en todo tú eres soberano. Damos gracias, Señor, porque tú nos has dado, Señor, lo que nosotros nunca íbamos a poder obtener solos. Te doy gracias por eso, mi Dios. Dirige nuestras vidas conforme a tu palabra y dirígenos, Señor, para la honra y gloria tuya siempre. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos ponemos de pie, cantamos el último canto y somos despedidos. Unidas nuestras voces, también los corazones, nos regocijamos hoy en tu santuario para bendecirte. Hermosa es la alabanza de los que te cantan. Nos regocijamos hoy en tu santuario para bendecirte. Cantamos gloria a ti. Cantamos gloria a ti, al creador del universo, a nuestro Señor. Cantamos gloria a ti.
unidas nuestras voces, también los corazones, nos regocijamos hoy en tu santuario para bendecirte. Hermosa es la alabanza de los que te cantan. Nos regocijamos hoy en tu santuario para bendecirte. Cantamos, cantamos gloria a ti. Cantamos gloria a ti, al Creador del universo, a nuestro Señor. Cantamos gloria, cantamos gloria a ti. Cantamos gloria a ti, al Creador del universo, a nuestro Señor, al Creador del universo, a nuestro Señor. Cantamos gloria a ti. Dios los bendiga, que tengan buena noche. Nos miramos el domingo.